Es Mar- Hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mariela Reinares, soy la secretaria científica muy reciente del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba y también como secretaria científica soy la coordinadora de la Comisión de Entidades Formadoras del colegio. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de quienes nos acompañan hoy, tanto de manera presencial como de manera virtual, así como también al Foro Mediterráneo por la organización de esta actividad y por su compromiso sostenido con la formación y la transmisión del psicoanálisis. Desde la Secretaría Científica entendemos que las entidades formadoras constituyen espacios fundamentales para la producción, circulación y la discusión del conocimiento. Son instituciones reconocidas por el colegio que enriquecen la formación continua de los y las profesionales que intervienen y que fortalecen el intercambio entre las distintas perspectivas y prácticas clínicas. Bueno, es una alegría que hoy nos convoque esta nueva actividad de esta entidad formadora reconocida por nuestro colegio, el Foro Mediterráneo, y que podamos contar con la participación de Gabriela Sorsuti y Alejandro Rostañoto para poder abordar un tema tan relevante como el decir y el acto en clave analítica. La propuesta nos invita a reflexionar sobre cuestiones centrales de la práctica analítica actual, interrogando la lógica del acto, transferencia, interpretación, implicancias éticas. Bueno, propongo escuchar la disertación y que luego demos lugar a las preguntas de los participantes que estén tanto presencialmente como de manera virtual. Bueno, y nos deseo una jornada de producción y discusión eh, que sea muy fructífera para todos. Te- Bueno, ok. Bueno, eh, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación al Foro Mediterráneo, al Polo Mediterráneo del Foro Argentino, al Colegio de Psicólogos y a los colegas acá presentes, algunos de los que veo que han estado hoy a la mañana en la facultad, ayer. Les agradezco mucho. Bueno, entonces, el acto y el decir en clave analítica. Quisiera empezar con una pregunta que sostengo desde hace tiempo, por ahí un poco simplona. ¿Qué pasa cuando en medio de todo lo que hablamos, algo alcanza el estatuto de un decir? Hablamos todo el tiempo y de vez en cuando, pocas veces, quizá las que cuentan, ocurre un decir, en un sentido fuerte que trataremos de circunscribir con Alejandro esta noche. Cuando eso ocurre, ocurre algo del orden del acto. Mi propósito es recorrer esa juntura, el acto y el decir, y proponerles una hipótesis, ¿sí? Aprobar, por supuesto. En realidad, la hipótesis es que se trata de una sola cuestión, mirada desde dos lados distintos. A ver, el punto de partida. El punto de partida, si me permiten, lo vamos a tomar desde afuera del psicoanálisis, ¿sí? Un poquito en Orsay para ir entrando en ánimo de mundial. Porque Lacan mismo, empieza así. En 1955, en Harvard, un tal John Austin, dicta las conferencias que se publicarán póstumamente en 1962 con un título muy evocativo que es Cómo hacer cosas con palabras. How to do things with words. La tesis es conocida. Hay enunciados que antes de describir el mundo hacen lo que dicen. Por ejemplo, sí, acepto. O por ejemplo, los declaro marido y mujer. Prometo. Austin les da un nombre. Los llama performativos a estos enunciados. Con ellos descubre que el lenguaje
además de espejo del mundo, es una fuerza que interviene en él. Decir es hacer. Austin distingue además tres planos del enunciado. Lo llama el acto locutorio, que viene a ser lo que se dice, el ilocucionario, que es lo que se hace al decir, y el perlocucionario, lo que se produce por haber dicho. Esta distinción nos importa porque introduce dentro de la palabra misma una diferencia entre el contenido y el acto. A la pregunta por qué dijo alguien, se le suma entonces otra un poquito más interesante. ¿Qué hizo al decirlo? Ahora bien, Austin se detiene en un umbral que a nosotros nos interesa atravesar. Para que el performativo funcione, dice él, hacen falta condiciones. La convención apropiada, las personas justas, las circunstancias que le son propias. Cuando fallan, el performativo fracasa. Austin cataloga esos casos con un término encantador. Los llama infelicidades. Por ejemplo, un actor que está arriba del escenario, en plena performance, y dice prometo, en esa escena misma queda fuera de la promesa. Fíjense lo que queda en suspenso, ¿no? En semejante edificio que plantea Austin. Un hablante, supuestamente dueño de su intención, nosotros sabemos otras cosas, ¿no? Que usa la convención para producir un efecto calculado. El sujeto de Austin es un sujeto entero, no está fracturado, es un sujeto en una pieza, si pudiéramos decirlo así. Y los fracasos del habla quedan para este filósofo del lenguaje del lado del desecho, del lado de lo que no sirve. Casos a apartar para que la teoría funcione. El psicoanálisis nace exactamente de estos desechos. Lo que Austin aparta, Freud lo recoge. El lapsus, el acto fallido, el chiste que se nos escapa. Para la teoría de los actos del habla, son infelicidades. Para nosotros, son los momentos de mayor felicidad del inconsciente. El fallido es un acto logrado, logrado por otro que el yo. ¿Mm? Ahí donde Austin ve una falla de la convención, Freud lee el éxito del deseo. Esta inversión de valor es, parece, puerta de entrada a lo que queremos llegar hoy, ¿no? Al acto y al decir. Entonces, hablemos un poquito de la división existente en el habla, la división entre el enunciado y la enunciación. Lacan retoma la pista de Austin, pero la hace pasar por un lingüista que estudió muchísimo y del que tomó muchísimas cosas, muchas de las cuales no cita. Un lingüista que se llama Emile Benveniste. Hace pasar a Austin por Benveniste y este pasaje cambia absolutamente la perspectiva, porque Benveniste desplaza la pregunta. Ya no es qué hace el enunciado, sino quién se constituye en el acto mismo de enunciar. La persona, dice Benveniste, adviene cada vez que alguien dice yo. El sujeto se produce en su decir. Entonces, es más bien hijo de él antes que su dueño. Lacan radicaliza este punto en su distinción entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. Entre el que dice yo en la frase y el que enuncia la frase hay una yancia, un desnivel estructural. Y propongo que escuchemos esa idea con toda la fuerza que tiene. El inconsciente habla precisamente y habita ese desnivel. Se cuela en lo que se dice sin querer, en lo que se dice de más,
en lo que el enunciado afirma y la enunciación desmiente. Todos conocemos el ejemplo clínico elemental. Alguien que dice, no es por el dinero. El enunciado niega, la enunciación afirma. La negación pertenece al enunciado. El deseo habla, perdón, la negación pertenece al enunciado y el deseo habla en la enunciación. Por eso el analista escucha más acá de lo que se dice, escucha los lugares en los que ese decir sobrepasa el enunciado, existe a los dichos. Aquí entonces conviene fijar la distinción que organiza un poco lo que queremos transmitir hoy y que Lacan formula con todas las letras en un texto absolutamente difícil de 1972 que se llama El atolondradicho, creo, en español. En francés le dicen l'étourdi, ¿no? Que tiene una frase muy complicada, pero que les voy a repetir solamente para que les resuene en el fondo. ¿Mm? Él plantea y arranca este texto diciendo: que se diga queda olvidado detrás de lo que se dice en lo que se escucha. Esa es la cita del texto de Lacan. Los dichos son los enunciados, lo formulado, lo citable, lo repetido. El decir es el acto que los produce y que más bien está escondido entre los dichos. El decir es al dicho lo que la enunciación es al enunciado, su causa olvidada. Y noten el verbo de Lacan, olvidado, ¿no? Elegir esa palabra entre todas ya implica una posición. Lo olvidado es lo reprimido. El decir tiene, respecto de los dichos, el estatuto de lo inconsciente. ¿Mm? Se abre entonces una forma de definir la experiencia analítica, un artefacto, un artífice, para el que el decir deje de quedar olvidado detrás de lo dicho, para que sus efectos se vuelvan legibles. Entonces, hasta acá más o menos con Austin y los aledaños. Ahora, para hablar del acto y el decir, y esta idea que yo les decía al principio, que son como una misma cosa, mirada desde dos lados distintos, ¿qué es un acto? Vamos ahora a este otro término, ¿no? Y lo podemos plantear como algo abierto a discutir, espero escucharlos, ¿no? Lacan le dedicó un seminario entero a este concepto, el seminario conocido como el acto psicoanalítico que dictó en 1967-1968. Y aún así, esta pregunta sigue trabajándonos. Lo primero que hace Lacan es deslindar el acto de todo lo que se le parece: la acción, la conducta, el movimiento, la descarga motriz. Todo eso pertenece al registro del organismo, si querés. ¿Mm? El acto pertenece a otro registro. A ver, ¿a cuál? Primero, el acto es... Ahora sí, sí. El acto es un significante, ¿sí? Un acto significante, un acto de habla. Hay acto en relación con el lenguaje y solamente ahí. El ejemplo de Lacan en ese seminario es conocido, es el del Rubicón. Este riachuelo era apenas un hilito de agua. Cruzarlo fue un acto porque ese cruce decía algo, decía la guerra a la República. El acto tiene estructura de lenguaje, entonces podríamos arriesgar, es un decir realizado. Segundo, el acto produce un sujeto nuevo. A ver, produce un sujeto nuevo. Esta es una frase que podemos discutir.
produce un sujeto nuevo en el sentido de que produce un sujeto que admite relevo. ¿M? El acto cambia al sujeto porque lo que había antes y lo que hay después de un acto no tiene relación de identidad posible. Hay un antes y un después entonces, asimétricos. Y el que sale del acto, lo que resulta de esto, no tiene para nada que ver con lo que había entrado. Entonces, em, el acto en ese sentido desborda todo tipo de cálculo, anticipación, no es del orden de lo que uno pueda programar. ¿Mm? César deliberó, sin duda, pero el cruce de ese riachuelo, que era la conclusión de un silogismo, en el acto hay un franqueamiento que excede entonces cualquier tipo de deliberación. Em, Por otro lado, Lacan llega a afirmar que en el acto no hay sujeto. Esto lo vamos a discutir gramaticalmente después de un ratito. Esto dice Lacan. En el momento del acto, el sujeto está. ¿Me escuchan? No sé. ¿Sí? Ok. En el momento del acto, el sujeto está en suspenso. Se constituye, digamos, se lee après coup. Para que algo se pueda leer, tiene primero que estar escrito. Entonces la lectura siempre viene retroactivamente, como un efecto de el acto, ¿sí? Lo cual nos puede permitir preguntarnos a dónde está el acto en realidad. ¿No? Voy unas cositas para ir retomando después en el debate con ustedes. ¿Mm? Am, es decir, que uno siempre llega tarde a su propio acto. De ahí algo que cada uno puede verificar en su propia vida. De nuestros actos verdaderos, las razones vienen siempre después, con el diario del lunes, ¿bien? Y vienen un poco cojeando. Ahora bien, ¿cómo sostener a la vez que el acto transforma al sujeto y que en el acto no hay sujeto? Que falta el sujeto en el acto. Quiero proponerles que el lenguaje mismo, nos ofrece una pista. Y Lacan la señaló. Es la parte del recorrido que más me entusiasma y también la que quisiera dejar abierta para seguir conversando con ustedes. Y ahora paso a hablar un poquito de gramática. La voz media. Algunos me vienen escuchando desde ayer y esto debe sonar como una cantinela. Mis perdones. Lacan dice también en el mismo seminario, en el seminario del acto analítico, que la voz media es la voz del acto. Bien, en el seminario 14, que es la lógica de la fantasía, y el del acto analítico, que son el que le siguen, Lacan se apoya en un artículo de Benveniste, y esto es un dato, y se los puedo dejar, porque lo traduje yo. Resulta que si ustedes revisan este librito maravilloso de Benveniste, que es en 2 tomos, se llama Problemas de Lingüística General 1 y 2, este particular capítulo falta, no están en la versión en español, ¿sí? Se apoya en ese artículo Lacan, que es activo y medio en el verbo. Es un capítulo de Benveniste que falta para nosotros en el español. Lo traduje, así que cualquier cosa, pues Alejandro, yo se los mando, lo que quieran. Entonces, ¿por qué se apoya ahí? Para introducir una categoría gramatical que nuestras lenguas conservan apenas de a cachitos, ¿sí? Que es la voz media. Esto existe en el griego aún. En la voz media, el griego tiene desinencias en el verbo que permiten detectar si la voz es activa, pasiva o media. En español ya no tenemos esto. ¿Por qué? Porque cuando se traduce al griego, del griego al latín, la voz media pasa al género y eso se arma una bolsa de gatos gramatical que incluye un montón de relaciones más allá de la voz media en particular. Entonces,
Benveniste muestra que la oposición originaria en el verbo indoeuropeo era activa media. La pasiva vino mucho después, históricamente hablando. En la voz activa, el sujeto es exterior al proceso, ¿sí? Lo ejecuta y queda indemne. En la voz media, el sujeto está interior, adentro del proceso. Lo efectúa, sí, pero efectuándolo es afectado, transformado, llevado por él. El griego lo decía con un mismo verbo en dos voces. Sacrificar para otro, en activa, y sacrificarse. ¿Mm? Estar incluido en el sacrificio. Esto ya es voz media. El español conserva restos precisos de esta voz en los verbos que solo existen en forma pronominal. Atreverse, arrepentirse, decidirse. Uno se atreve, siempre con ese se reflexivo. Y en ese bendito pronombre del se hay toda una posición subjetiva. El que se atreve está embarcado en la operación y saldrá otro. Lacan toma el ejemplo de Benveniste del latín, sequor, seguir, que solo existe en voz media. Por el solo hecho de seguir, uno ya es otro. Y formula entonces que la voz media es, y lo cito a Lacan, la voz del acto. Entonces, quisiera proponerles una manera de entender esta fórmula. La gramática de las voces nos da el mapa de las posiciones posibles del sujeto respecto de lo que sufre. La activa es la posición de la gente, como decíamos, ¿no? El sujeto de Austin, dueño de su performativo. La pasiva es la posición del paciente, podríamos decir, al que las cosas le suceden, ¿no? Ayer dábamos un ejemplo que es, me dan ataques de pánico. Y la media nombra una tercera posición, que es exactamente la del acto analítico. Alguien interior a un proceso que lo excede y lo transforma. Desde aquí, la aparente contradicción de Lacan. La voz media es la voz del acto y, como decíamos recién, en el acto no hay sujeto. Entonces, podemos empezar a leer esto de otro modo. Lo que falta en el acto es el sujeto en voz activa. Eso es lo que no hay en el acto. Un sujeto gramatical como estudiábamos en análisis sintáctico cuando poníamos sujeto y predicado. Ese sujeto falta. Ok. Falta el que sabe lo que hace, el amo de lo que dice. Lo que la voz media escribe es otra cosa. Es un sujeto en gerundio más bien, transformándose, ¿sí? Que resulta del proceso en lugar de predecerlo, de estar antes de ese proceso. Este no hay sujeto del acto y el sujeto medio de la gramática se tocan. Ambos señalan que el lugar de la gente queda vacío y que algo, otra cosa, el etvas freudiano, sin embargo, entra en acción. Lo dejo entonces planteado como hipótesis. Me interesa saber qué les parece. Y noten entonces que el decir, tal como lo definíamos antes, tiene exactamente la misma estructura. El decir nos ocurre, y nos ocurre desde lo más propio, ¿no? Comprometiéndonos de manera completa. Porque después de haberlo escuchado, bueno, el decir entonces se conjuga en la voz media. Por ejemplo, podríamos dar el ejemplo de me digo en el sentido medio del término, ¿no? Al decir me hago. El acto, entonces, si lo llevamos a nivel de lo que hacemos todos los días, si entramos en el consultorio, ¿m? Del lado del consultante primero,
del analizante, la regla fundamental, diga todo lo que se le ocurra. Parece una invitación a hablar sueltamente, y es algo mucho más astuto, la trampa más eficaz jamás inventada para que en medio del parloteo se produzca un decir. La asociación libre fabrica dichos en cantidades industriales, los habrán escuchado, precisamente para que el decir que anda ahí existiéndole a los dichos acabe por asomar en un lapsus, en un tropiezo, en una palabra que suena rara en la boca de la que lo pronuncia. El analizante viene a contar su historia y si el análisis opera, termina por decirse. ¿Mm? Del lado del analista tenemos el otro cote que es la interpretación. Si la interpretación es algo que transforma, ¿no? Que toca a quien lo dice. En ese sentido, es un acto. Después vamos a discutir un poquito más eso. Algo bien distinto de una explicación, como decía Winnicott, ¿se acuerdan? Winnicott decía que cuando empezaba a explicarle a los pacientes se daba cuenta que estaba cansado, que tenía que parar. Algo bien distinto de una explicación, de un aporte de saber, de ocupar el lugar de saber, de una traducción del inconsciente al lenguaje claro y consciente. Cuando el analista explica, alimenta los dichos. Cuando interpreta, puede tener la suerte de tocar el decir. Por eso Lacan orientó la interpretación hacia el equívoco, la intervención que en lugar de agregar sentido hace resonar en lo dicho lo que se decía, lo que quedaba olvidado, sin saberse. El corte de sesión también es un acto, ¿sí? Es un límite a la interpretación, calla y por eso mismo hace emerger el decir. Aquí conviene entonces recordar que el analista opera desde un lugar fundado en una equivocación fecunda, el sujeto que le suponemos al saber, la formulación lacaniana de la transferencia. El analizante supone un saber que está en otra parte. Esa suposición amorosa, que podemos llamar transferencia, es condición para que el análisis comience. El acto del analista consiste entonces en ocupar ese lugar de tal modo que, al final de esta operación, de esta aventura analítica, pueda caer de ahí. ¿Mm? Que ese sujeto pueda al final destituirse. ¿Mm? El acto analítico es quizá el único acto que se realiza así, en la destitución. El analista hace semblante de causa, de objeto causa, de deseo, para que el analizante produzca, entre las muchas cosas que dice, su propio decir. Y el éxito de esta operación coincide con la caída del que la sostuvo inicialmente. Difícil encontrar mejor ejemplo de la voz media. El analista está interior a un proceso que lo excede y sale de él transformando también. Porque justamente si la destitución funciona, al final del análisis, Lacan decía, ¿no? El acto es un decir, viene al lugar de un decir cuyo sujeto cambia. Si decimos cuyo sujeto cambia, nos quedamos pensando que puede cambiar al mismo sujeto. Pero al final del análisis, si el acto viene al lugar de un decir, es que el sujeto, el sujeto se releva. ¿Qué quiere decir eso? Que el que viene al lugar de sujeto es un consultante nuevo. Ese que terminaba el análisis pasa al lugar de objeto causa y deja el lugar de todas las posiciones subjetivas al hablante que sigue. Es decir, entra en la práctica analítica. Se produce un nuevo analista. Esperen porque ahora me puse a hablar y me olvidé del texto. Ok. Entonces,
como decíamos, al final del análisis, Lacan hablaba de destitución subjetiva, la caída de las identificaciones, la travesía de la fantasía, el momento en el que el sujeto deja de buscar en el otro una respuesta, una garantía, etc. Y descubre que puede arreglárselas con la pregunta. Si el acto es aquello en lo que un sujeto se produce más allá de todo agente, el fin del análisis es un acto por excelencia. ¿Mm? No la última sesión, el fin del análisis. Y Lacan lo formuló en una manera que es, digamos, pura voz media. El analista se autoriza de sí mismo y de algunos otros. En ese se, como decíamos, está todo, autorizándose. Ahí adviene. Y ahora voy a pasar a algunos comentarios más para ir cerrando y le paso la palabra al profesor que prometió pelearme un poco. A ver, perdón, Alejandro, acá no es profesor, sorry. Recapitulo un poquito el recorrido solamente para abrirlo un poco más. Austin nos enseñó que decir es hacer, conservando todavía un sujeto dueño de su intención, de su acto. Freud nos enseñó que los fracasos del decir son momentos fecundos del inconsciente. Lacan, con Benveniste, aunque él no lo diga, situó la división del que habla detrás de los dichos, un decir que queda olvidado. Y el acto resultó ser eso, el momento en que el decir, en lugar de quedar olvidado, se alcanza, transformando a aquel que ya solo a medias puede llamarse su agente. Entonces, si pudiéramos entonces sostener esta hipótesis que yo les planteaba al principio, que es la misma cosa, el decir y el acto son lo mismo, mirado desde dos lugares, podríamos plantearlo con esta fórmula. El acto es un decir en voz media. Nos hacemos ahí. ¿Nos hacemos qué? Analistas. Hacerse analista, autorizarse. Y el psicoanálisis es la experiencia, quizá tal vez la única en la cultura, la única que conserva la cultura, donde un hablante puede encontrarse con esa verdad que miente, encarnada, llegar a decir aquello que diciéndolo lo vuelve otro. Entonces, entre la acción del amo y la pasión del síntoma, la lengua guarda memoria de una voz media, de un lugar donde esta división entre sujeto y objeto se suspende. Es la voz del acto. Y me gustaría que discutiéramos un poquito más eh, este punto, ¿no? Esto del sujeto que falta en el acto eh, y a la vez que la voz media es la voz del acto. Porque gramaticalmente tenemos una postura, analíticamente otra, de la que ya venimos charlando desde ayer. Así que ahora le paso la palabra al profesor, a ver, perdón, Alejandro, sigo en la universidad, discúlpenme. Eh, y seguimos. No sé si voy a poder cumplir lo que prometí. Voy a seguir fallando, ¿no? Muy probablemente, pero simplemente como para, bueno, gestar un poquito de contrapunto, de problemática, un pequeño comentario, si ustedes me permiten, y nada, dialogamos con Gabriela, que es nuestra invitada, no quiero que dialoguen conmigo. Me acerco al micrófono, gracias, muchas gracias. Hay varias coordenadas que me parece que hoy nos planteas que son verdaderamente potentes. La idea de ver, si querés, el tránsito de quien inicia con un acto el análisis y lo termina con un acto de cierre final,
eh, buscar una clave para leer eso, ¿no? Es como una apertura vista desde el orden del acto y un cierre visto desde el orden del acto, cuyo conmutador, cuyo shifter es la idea del decir, que bien marcaste, me parece como un pequeño corrimiento lacaniano en esta idea de enunciado-enunciación para pasar a la idea del decir. Algunas preguntitas que me gustaría que dialoguemos, si te parece a vos. Por ejemplo, el decir, citaste a Jacques Lacan, el texto es tan entre poético, delirante y complejo, inspirador. Me parece que es un Lacan que, la letra de Lacan con esa música en su idioma, muchas cosas tal vez, ¿no? El giro idiomático en el francés, que se diga, por ejemplo, ese que se diga on dit, Lacan juega con un equívoco muy sutil, muy pequeño. Él creo que invita como a, a- a- a contagiarnos de esa especie de llamada ética al analizante, que se diga, ese que se diga, ese es en francés el on dit, no es un universal, porque Lacan juega con el on como el ser, que el ser se diga sería, y corrige con la escritura, me parece que hay como un pequeño pasaje ahí de la escritura a la palabra o a la fonética, al equívoco, y juega con el ob, que es el ente, o sea que hay un pasaje de el ser no se dice, hay singularidades que dicen. El ser no sería como entrar en la metafísica, en la tautología, en imposible. Eso no es posible decirlo todo. Y entonces el decir me parece que ahí tiene varias claves que conocemos bastante, por ejemplo, el decir de Freud, el decir de Freud, que en verdad no está en ningún enunciado freudiano, en ningún dicho. Lacan lo asesta diciendo que el decir de Freud es no hay relación, proporción sexual. Y Freud, ese término no está ni figura ni por en ningún lado, ni, ni en ningún prólogo de Freud, no existe ahí. Quizás es como dice Lacan, ¿no? Una existencia afirmada, fuera del conjunto de todos los dichos, que le da una consistencia que antes no tenía. Pero era necesaria una lectura o un precipitado de un decir, un tipo de inferencia modal, creo que diría Lacan, y esa inferencia permite leer todo un conjunto de enunciados y de dichos de una manera inédita. Y pensaba preguntarte si esa manera de leer, y es una manera quizás, ahí va la pregunta también, interpretar, es una interpretación que no necesariamente es del analista, ¿no? No el analista como intérprete, pensaba esto que señalabas vos en el devenir analista en la cura, aún del caso propio, que me parece que es una definición preciosa para pensar que uno se cura en la medida en que viene analista, se cura, ¿no? La voz, gracias, Gaby, qué lindo eso, ¿eh? Uno se cura. También se analiza, ¿ah? Creo que la idea del analizante es un poco ese reflexivo. No tomaste nada vos de la interpretación, creo que a propósito, ¿cierto? Acto y decir. ¿Por qué no la interpretación? Eh, y después otra cosita que por ahí podemos, ya te cedo la palabra, esa idea lacaniana del un decir. Estoy como muy interesado yo en entender un poquito más qué quiere decir Lacan con eso, qué podemos nosotros decir del decir de Lacan, si es que hay un decir ahí. Colette Soler, viste que dice que hay un decir en Lacan, así como Lacan interpreta a Freud, que en Lacan hay un decir que es el inconsciente real. Ese inconsciente real, según yo te entiendo lo que vas diciendo, se ingresa clave analítica, password, vía el equívoco. La equivocidad del lenguaje es una creación de un acto de entrada en análisis. Antes era como Austin, eh, infeliz,
No sé, no digo de Austin, digo de... Hay una, no hay un... No es, ok, ¿qué es? No es afortunado, podríamos decir, es en inglés, no es. Infelicity es la palabra que usa él. El término en inglés es, Infelicity. ok, ¿no? Es como, preguntaba si tiene que ver con la falta de fortuna o la falta de suerte. Ah, bien, ok, ok. Pero fortuna es tener buena suerte. Ah, Perdón. Infelicidad en el sentido de que no funciona como debería, ¿sí? Él está tratando de armar una teoría de actos del habla. Entonces, cuando el performativo falla, es una infelicidad del acto del habla, si querés. ¿Mm? Eso. Espera, pero ¿qué me decís? estábamos. El decir es una interpretación. ¿De dónde, quién larga la interpretación si no hay sujeto del acto? ¿Quién interpreta ahí o no es interpretación? Entonces nos acercamos para algo paradójico, que ahí me gusta incomodarnos en eso, en acto de decir. Si existe el acto afirmativo, creacionista, deliberado de un decir, y que ese decir sea creación, invención, y que quizás el análisis, eh, voz media, no sé si se escucha el equívoco, ¿cómo hacemos para que se escuche ese equívoco de que debe mediar la voz, no solo el estudio gramatical, ¿no? De que medie la voz. Es necesario que medie la voz, ¿no? La voz propia. Ok, ahí tenéslo. Bueno, ahí vamos, Pimpinela. Sí, sí. ¿Qué antigüedad? Bueno, ok. Entonces, a ver, Vamos, ¿por qué vamos. no la interpretación? Sí, voy a tomar algunas cosas las que dijiste, porque bueno, ¿por qué no la interpretación? Porque la interpretación, a ver, la interpretación tiene que ver con el acto, sí, pero ¿en dónde? En el hecho de que la interpretación del analista, a mi modo de ver, es más una operación de lectura que otra cosa. Leer en eso, en el bla bla de la sesión, solo lo que se escribe. ¿Mm? Héctor López decía, y lo cito un poco, lo parafraseo, Héctor, el profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, uno de los primeros doctores en psicología del país. El doctor Héctor López dice que lo que debe quedar, digamos, ¿no? Lo que el analista escucha, lo que usa como material de trabajo, es un factor específico de todo lo que se dice, que es el texto, lo que se escribe, lo que tiene que ver más con la letra, digamos. Entonces, la interpretación del analista escucha, digamos, a ese nivel, a nivel de la enunciación, como decíamos, y esto va produciendo una producción de saber, ¿no? Como decía Lale, al principio se entra en análisis con cierta determinación. Esto se puede pensar tranquilamente como un acto. Lacan lo decía, el acto está al alcance de todas las entradas en psicoanálisis. Y esto es bastante equívoco también, porque lo podemos pensar como el inicio de un análisis o pensar que está al inicio de todas las entradas en psicoanálisis del analista que resulta del acto analítico del final. Las dos cosas. Entonces, el acto y la interpretación no son lo mismo, son dos cosas distintas. El acto le pone límite a la interpretación, porque durante mucho tiempo en el análisis nos la pasamos, diría Colette Soler, corriendo atrás de la verdad, ¿sí? Buscando el sentido del síntoma. Esto es interminable. Siempre hay un lapsus más, siempre hay otro sueño, siempre. Por esa vía no terminamos y debe terminar. ¿Sí? Entonces, el acto
es algo que le pone límite a esta infinitud del análisis que puede durar un buen rato. ¿Mm? Ahora, el corte de sesión es un acto. A ver, depende cómo lo pensemos, porque si hablamos del acto, como lo veníamos planteando, como algo que no tiene ninguna relación de identidad entre el sujeto previo y el que resulta del acto, un corte de sesión puede a veces generar ciertos efectos, ¿sí? Pero no sé si a ese punto, me parece que a ese nivel, cuando hablamos de un sujeto nuevo del otro lado del acto, otro, estamos hablando más del final, de la salida del análisis. Entonces, no tomé la interpretación porque íbamos a hablar del decir y del acto. Entonces, el decir es una manera, una forma de salir del análisis. No sé si, como vos lo decías, deliberado, así suena como, qué sé yo. Me parece que, y deliberado suena como muy consciente. Y me parece que en ese punto podríamos pensar en la temporalidad del acto, que de nuevo nos pone un poquito en cruz, porque el acto es lectura. Para saber si fue, ya tiene que haber acontecido. Entonces, ¿a dónde está el acto? ¿No? Y además es necesario haberlo escrito, todo lo que hacemos en el análisis. De manera que el acto analítico per se me parece que no tiene mucho que ver con lo que llamamos, lo que hace el analista con la interpretación y con el corte. El acto analítico tiene que ver con ese momento electivo, dice Lacan, en el que alguien que está más o menos después de un cierto rato en análisis, pasa al lugar del analista, es decir, deja todas las posiciones del sujeto a otro hablante y pasa a la posición de objeto causa del deseo. ¿Sí? En ese sentido, y esto no es obligatorio, esto no está garantizado, no todos los análisis terminan así, pero me parece que el acto analítico está situado al final del análisis y siempre del lado del analista. ¿Qué quiere decir esto? Del lado del analista que se genera después de ese análisis, no del lado del analista que interpreta. No me parece así. Me parece además que hay una diferencia entre el decir del análisis y esto que plantea Ale, que es el un decir. El decir del análisis es lo que no importa tanto quién lo dice, importa que se escriba y que eso pueda leerse, que esas marcas adquieran el estatuto de una letra, de la letra en el inconsciente, ¿sí? Como lo planteaba Lacan en los 50, la instancia de la letra, que adquiera ese estatuto. Esto es un trabajo que hacemos en análisis. El final del análisis tiene que ver con la destitución subjetiva. Destituirse subjetivamente es poder situar un decir que existe a todo lo que se dijo, a todo lo dicho. ¿Sí? Que queda por fuera, que es, no sería, por supuesto, sin esto. Esta es la paradoja, ¿no? Por eso la trampa es necesaria, digamos. Sin trampa no hay juego. Un embuste del inconsciente. Un embuste del inconsciente. Pero si no es deliberado, es deliberado. Em, es necesario un acto de libertad que afirme una voz que diga otra cosa que la repetición del inconsciente. Por supuesto.
Entonces, quizás todo junto así, deliberado, podríamos relativizarlo, sería deliberado. Ahí vamos con el intersticio y los Ok, intervalos. bien. Una palabra que se me ocurre preguntarte si lo entenderías un poco en esa perspectiva, que es eh, lo intempestivo, que es un término que está en Nietzsche, no lo inventé yo, ¿viste? No, ya está dicho hace mucho Decís que tiempo, sos medio intempestivo. que Nietzsche es intempestivo. Digo que Nietzsche es intempestivo totalmente. Totalmente, es un decir fuera de su época, con una originalidad totalmente que existió a lo que donde, cuándo y en el lugar que vivía, me parece. Podría ser una metáfora, ¿no? Cuando no necesariamente el decir así tan, ¿cómo sería? Con efectos en la cultura o en la sociedad, pero suficiente con un decir que te afecte, y usa esa palabra a propósito de el decir debe afectar corporalmente, debe modificar el cuerpo y debe posibilitar una otra cosa distinta que la enunciación repetitiva de la compulsión, del trauma, de aquello que dice lo mismo, de la voz que viene de los otros, que viene del gran otro, que viene del super yo. Por eso es que me interesa esa perspectiva, porque decir, bueno, un acto deliberado es un acto que produce un tipo de subjetividad que antes no estaba. Tenemos un problema, esta cosa de que no hay sujeto del acto. Entonces, ¿qué lleva adelante eso? Eso que se hace. ¿Qué, ¿De dónde viene? Sería como, ¿cuál es el origen, las condiciones? ¿Qué más podemos decir? El origen es otra trampa, es querer saber. Y en el acto no hay de eso. Uno no llega ahí y no lo puede resolver en términos de saber. Entonces podríamos pensar que si para, para entrar en la liberación de la que hablas, tal vez podríamos situarlo de otra forma. Como decíamos el otro día, la gramática, a mi modo, ahora sí, la gramática es como si le pusiéramos perspectiva al lenguaje, perspectiva visual. ¿Sí? Entonces, el un decir se puede tomar, y esto después vamos a entrar a chequearlo desde el lugar del pase para que se vea mejor, el un decir es algo que cambia absolutamente la perspectiva. Las cosas son las mismas, pero no. ¿Sí? Está la misma mesa, están los mismos personajes, pero cuando uno cambia de lugar, sujeto, objeto, cambia de lugar, la perspectiva es otra y estamos en otro mundo. Eso es algo que no permite identidad entre el mundo previo y el que resultó de pararse en otra parte. Cambio de perspectiva. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Y las condiciones son entrar un poco en la trampa, entrar en el juego de querer saber y atravesar un análisis, ¿no? Que no es poca cosa. Lleva mucho tiempo. En el pase, que es una cosa que Lacan inventó, es un invento increíble. Es una cosa que Lacan inventó para eh, estudiar ese momento, ese umbral que se hace analista, para decirlo así. ¿Por qué le interesa eso a Lacan? Porque a él lo habían excomulgado de la IPA, ¿no? Le habían dado el olivo de la IPA. Y ahí lo que él encuentra es que había una falta total de relación entre la formación analítica y lo que la IPA habla, ¿no? El trípode freudiano famoso del análisis personal, la supervisión de los casos y el estudio de la teoría. Trípode freudiano.
Lacan dice que ese trípode freudiano, en la manera de evaluación de los candidatos que estudiaban en los distintos institutos y demás, no tenía ninguna relación con la clínica, con el propio caso, analista del propio caso. Cero relación en la IPA. El PASE está inventado para mirar esa relación. ¿Qué de lo que ocurre en un propio análisis hace que alguien quiera pasar al lugar de objeto causa de deseo? ¿Sí? En el PASE, lo que se ve, estoy trabajando ahí ahora y he escuchado alguno que otro, lo que se escucha, me tocó, de los muchos que escuché, un feliz caso, para decirlo a la Austin, performáticamente feliz, diría, eh, un caso en el cual lo que era eh, patente era que pasa por el cuerpo, ¿no? ¿Qué quiere decir pasa por el cuerpo? O sea, el pase es qué cosa. Cuando un analista terminó su análisis, cuando alguien termina su análisis y entra en la práctica, ¿no? Recibe pacientes, porque si no recibís pacientes, no te volvés analista. ¿Mm? No existe un analista sin pacientes. Eso no es un analista. Definición de Lacan de qué es un analista: la cosa a la que un analizante le habla. Sin analizante, no hay analista. Ok. Entonces, cuando una persona termina un análisis y pasa al acto de instaurar la transferencia, ¿sí? Pasa al acto de la praxis clínica, en ese momento puede o no, si quiere, pedir el pase. Pedir el pase es entrar en una especie de artefacto, sí, un artefacto, una cosa inventada por Lacan, un aparato, en el cual todo es indirecto. La persona que lo pide no habla con los que van a decidir, habla con dos intermedios que fueron designados por otros, ¿sí? A los que también les llegará el efecto entonces, después de que todo esto pase. Esas dos personas intermedias, llamadas pasadores, hablan con 5 más que están en un cartel, que le llamamos cartel del pase, que tiene una función de jurado. Dice sí, dice no, y ya está. Dice sí o no, ¿a qué? A la posibilidad real, ¿sí? A la eficacia en acto de un deseo en ejercicio. Un deseo nuevo en el mundo, inventado por Freud. No estaba antes que Freud, que le llamamos el deseo del analista. Eso no había antes. Entonces, la eficacia de ese deseo se mide, a mi entender, no sé si Lacan o Freud ciertamente no dijo esto, no sé si Lacan dijo esto, pero a mi entender se mide por la capacidad de causar ese inconsciente. ¿Y cómo sabemos que lo causa? Y porque tiene formaciones del inconsciente. Entonces, en el pase, si no hay formaciones del inconsciente, no pasa nada, a mi modo de ver. En este caso feliz, tuvimos dos personas, dos de estos intermedios, con pero proliferación de formaciones del inconsciente. Entonces, ¿qué es lo eficaz? ¿El pasador que me está contando la historia que escuchó del que había pedido el pase? No. La eficacia es la del deseo de analista de ese que pidió el pase, que los dejó a estos pobres pasadores así, con las formaciones del inconsciente así, ¿no? Y es también algo de cuidado esto, ¿no? Los efectos en los pasadores. Es interesante ese punto y creo que lo descuidamos mucho. Me parece que es un punto interesante. Entonces, un decir pasa en acto, no tiene saber. ¿Mm? No se hace de eso, no es calculable, es del orden de lo intempestivo, si hay que decir. Bueno, ustedes poco, a ver. O- o-
Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y también, o comentarios, y también las personas que están vía web nos avisan y les damos la palabra. Al final nombraron el deseo, que era lo que yo pensaba que estaba ahí dando vuelta, porque no hay sujeto del acto, es cierto. No hay el que se lanza al acto, no puede ser agente, no sabe a dónde va. Sin embargo, ¿cuál es el motor que lo hace? El deseo. Y en el caso del acto analítico, ese deseo, que acá llamo el deseo del analista, que es el único deseo que hace posible la escucha analítica, que es el único deseo que hace posible funcionar como causa para que otro se interprete, podríamos decir. Me parece que esa es la pieza clave, qué sé yo. Sí, el deseo es muy importante, muy importante. Y es curiosísimo, ¿no? Insistían mucho, Lacan y Freud, Lacan mucho más, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Por qué sabiendo a dónde termina la aventura, queremos pasar a ese lugar? ¿No? Porque, o sea, decíamos que era una trampa. La trampa al final se revela. Y sabiendo que es una trampa, queremos ir a jugar a la trampa. Es curioso, es muy curioso. Es una trampa increíblemente eficaz. Sí. Bueno, cercano, hay que estar cercanos para podernos oír. Me encanta lo que vas a decir, lo anotemos porque es buena la cercanía y de paso agradecer a la gestión de recibirnos hoy y en podernos encontrar aquí. Muchas gracias. Han sido muy cordiales y muy amables al recibirnos. Muchas gracias. El deseo. Cuando hoy presentabas y leíste el título, caí en cuenta que yo alguna vez escribí sobre el deseo en clave trágica. Y nuestro encuentro de hoy usa esa palabra, pero en clave analítica. Quizás eso me vuelve a mí como una interpretación a lo largo del tiempo, ¿no? Pero yo lo que escribí fue un pequeño texto que se llama El deseo en clave trágica, y el título que propuse, que te propuse, Gaby, es el acto y el decir en clave analítica. Me parece un desplazamiento muy bonito, me parece, ¿no? De esa salida, la tragedia del deseo a otro tipo a otro modo de vivir la pulsión. Quizás quería hacer un poquito de énfasis en eso. Si el deseo es algo así como lo manifestable de la pulsión, lo, lo asible, lo que se puede subjetivar de algo que escapa a la representación, que es energía en parte, que es líbido. Hay una tesis simple que dice, la libido es la... No, sería, a ver si me sale formularlo correctamente, ¿no? El deseo es la dimensión negativa de la libido. En términos que comentaste en la facultad vos, de la dialéctica, la Aufhebung y las ciencias que hace Hegel y Heidegger, que sé que estás trabajando en eso, no te voy a decir eso ahora, pero digo, esta idea de qué nos querés dejar, Gaby, con lo que nos traes respecto a la necesidad de que haya un decir, la necesidad de que, o la posibilidad, diríamos, ¿no? La chance de que se diga y de que eso que se dice transforme la vida, me parece. No sé si anticipo una respuesta un poco, diciéndola desde mí, un poco grande, ¿no? Pero no lo sé, capaz que es eso, ¿no? Si el decir es una manera
no sé, de ser más libre. Estoy Creo con que esto. sí, sí, estás liberado. Sí. Eh, bueno, sin entrar tanto en la filosofía, ese tal vez sea otro capítulo. De paso, los invitamos al capítulo que sigue, que es en noviembre. Ya después le va a contar a Alejandro en detalle. ¿Qué les quiero dejar? Em, Freud decía que el analista debe formarse, que es importantísimo para el analista lo que él llamaba el universitas literarum. Es decir, entrar en estudiar un poco de gramática, meterse con los lingüistas y con los matemáticos si les gusta, con todas las cosas aledañas. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estudiar eso y creo que un poco también los talentos de cada uno, ¿no? Si no se reinventa, se muere. Y ese es el acto par excellence que sostiene el psicoanálisis en el mundo, es la invención de la propia causa con el psicoanálisis. Y eso no ocurre am, si uno no entra en diálogo con estas disciplinas aledañas que son vitales para poder hacer de la gramática, como me dijiste que yo gramatiquerías, como decía Borges, ¿no? Borges se queja en un texto maravilloso que se llama El idioma de los argentinos, se queja de sus amigos que le piden que escriba textos más humanos, ¿no? Que se deje de gramatiquerías, le dicen. Y entonces él contesta, la gramática es lo más humano que hay. Bueno, desde un poco Borges, un poco las invenciones que han tocado mi vida, las marcas propias, que tienen que ver con un poco esto de la perspectiva y todo esto. Por ejemplo, una manera de esta lectura de que la gramática revela el inconsciente en 3D, si pudiéramos decirlo así, ¿no? Lo revela como una maqueta, ¿no? Hablo de una maqueta antigua, ahora los arquitectos ya no hacen más estas cosas, antes hacían maquetas maravillosas, con Passepartout y yo. Ahora hacen render, exactamente, ¿ves? Exacto. Eso, eso, el esfuerzo de pasar el principio del placer, el esfuerzo de ir más allá de lo que parece ya dicho, de volver a inventarlo de alguna manera. Creo que las lecturas de los universitas literarum, ¿no? de las humanidades, de las filosofías, de todas estas cuestiones que informaron tanto a Freud, que fueron la persona con la que dialogaba, ¿no? También lo hizo Lacan con otras cuestiones en boom en su época y demás, y es vital que lo sigamos haciendo, ¿no? Es vital que sigamos reinventándolo un poco. Creo que ahí el deseo del analista existe, en la reinvención, ¿no? Y ahí tal vez podríamos alguna vez dedicarle alguna jornada a la literatura, a la filosofía, hablar de Benjamin, de Heidegger, de Hegel, de Heráclito, ¿no? De Paul Valéry y cosas así. Eh, Me quedé pensando, vos dijiste que sí, el texto de Leturdi es muy difícil de leer. Yo hace 25 años que lo leo. Yo Por sigo suerte, leyéndolo. claro, Sí, por sí, suerte sí. no se gastan las letras porque si no ya No, habrían no se atan, desaparecido. caminan solas. Claro. Y me parece que tiene una consistencia lógica muy fuerte ese texto, porque es cierto que Lacan empieza diciendo que lo que se dice que olvida otras lo dicho en lo que se escucha. Pero también dice que la suerte del psicoanálisis depende de que el decir de Freud siga vigente. Exacto, Y entonces ahí hay una poría, que el claro. decir de Freud siga vigente cuando acaba de decir que lo que se queda olvidado es el decir. Y en mi lectura, como sigue ahí, ahora viene un poco de topología, justamente, porque me parece que le encuentra en la topología un modo de hacer existir el decir de Freud. Es mi lectura. Está muy bien,
Está muy bien, es su reinvención, está perfecto. Ahora una preguntita, ahí voy, una preguntita. ¿Cómo hacemos lógica sin gramática? Es, 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 es. Entonces, sí, sí. En ese. Bueno, que cada vez que Lacan habla de gramática, la vuelta habla de lógica y así va y viene, ¿viste? Claro, sí. Además, yo te lo pido personalmente, el texto ese que tradujiste, porque yo Sí, claro que te lo estoy voy a estudiando pedir. el seminario 12 con un grupo Ah, de sí, colegas. ok. Sí, Y ahí con mucho vamos a gusto. ver, hemos tenido que ir a Benveniste. Y sí, es que falta ese capítulo. Vos imaginate, yo estoy haciendo una tesis de la voz media doctoral, semejante capítulo no está. Tú lo escucho a Lacan citar, ¿dónde está? Voy al libro y no está. El francés estaba. Yo, por favor, lo querría No leer en pusieron, español. no. Bueno, a ver si le puedo dar forma a la pregunta. Pensaba en relación al decir, si podemos pensar como, bueno, distintos niveles o capas, ¿no? Porque por un lado está el decir del inconsciente, ¿no? Que produce sentido inconsciente, sentido fantasmático, un sentido otro, digamos, pero sentido, ¿no? Pero para llegar al final del análisis hace falta atravesar eso, ¿no? Entonces es como, sería otro nivel del decir, estaría cerca de esto que del un decir, como un decir que ya, digamos, no llama a ningún sentido. Bueno, pensaba eso. Bien. Sí, te agradezco la pregunta. Creo que lo que le pasa al sentido es que el análisis, a medida que camina, digamos, deja de ser tan imaginario, ¿no? Deja de ser significado. ¿Mm? ¿Para qué? Para quedar solamente como una dirección, ¿no? Es lo que Lacan llama lo más real del sentido. Y es ese vector que queda, ¿no? Como si fuera el sentido de la calle, solamente una orientación, el sentido hacia lo real, justamente. Y creo que, como muy bien decís, tal vez Freud le hubiera llamado capas a esto, ¿no? A él que le gustaban las capas. Pero yo lo peleo, claro, lo peleo desde, mirá qué cita, vos fíjate, yo tengo hijos chicos todavía. Y entonces hay algunos fanáticos de Shrek en mi casa. Y el muchacho le quería explicar al burro qué eran los ogros. Y le dice, los ogros somos como las cebollas. ¿Y qué hay adentro de la cebolla? Le dice, adentro de la cebolla. Y bueno, vos fíjate, ¿qué le pasa a la cebolla? No tiene carozo. Seguís y encontrás un agujero. Entonces, me parece que en ese sentido, las capas los dichos, tal vez, del analizante van generando hallazgos, ¿no? De saber, van escribiendo la letra, digamos, en ese análisis. El final ya es lectura, ya es otro momento. ¿M? Y eso cambia la perspectiva. Vos fíjate, el momento de leer ya requiere toda la diacronía, ¿sí? Y entonces es retroactivo, cambia la perspectiva directamente. Es otro el tema. ¿Sí? Qué bueno dialogar con colegas, me encanta. Y voy a seguir mi papel de discutidor y te voy a plantear un poquito como la contra, si quieres. ¿En que no será acaso una posibilidad de que el acto analítico de alguien en su análisis, en la aprehensión de su decir, que podamos pensar que el acto lleva la delantera, da el primer paso y la lógica le sigue? Sí, la lógica es parte de la lectura. Es lo que hacemos con eso. Y no se hace sin gramática, les recuerdo. Disculpe. Sí, el acto es
el inicio. A partir de ahí, bueno, hacemos con eso lo que podemos, digamos, ¿no? Pero eso es lo que sigue. La lógica es posterior al acto. Absolutamente de acuerdo. Yo, yo quería hacer una pregunta, por ahí se me vino así como una frase que yo nunca la entendí muy bien y no sé si tiene que ver con algo de esto de el se cura o no, pero bueno, acá voy, es que yo hace mucho tampoco no lo escucho, pero es cuando hablaban de cierto caso, cierta cosa, decir, bueno, hubo análisis y no analista. Eh, Siempre me costó esa idea y no sé si está un poco en esta cuestión del decir y que el paciente... Muy bueno, porque lo que planteas está dentro de una cosita muy chiquitita que Lacan le escribió a 3 italianos, la nota italiana. Ahí Lacan decía que si el analista no lleva al analizante al entusiasmo que podría seguirle al horror, ¿m?, de haber cernido la causa propia, no con la causa cualquiera, propia, por eso la reinvención de la causa propia con el inconsciente. Si el analista no puede llevar al analizante hasta ese punto de entusiasmo, y esto es algo que podemos discutir también, no hay analista. Bien pudo haber análisis, dice él, pero no analista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay garantías. El análisis no produce automáticamente analistas como si fuera una línea de producción. No. Solamente genera las condiciones, la chance de que haya analista. Así, en subjuntivo. Entonces, el entusiasmo. ¿Por qué el entusiasmo? Y porque es difícil causar sin entusiasmo. ¿Cómo hace uno? Esto no se trata de, bueno, mira, vamos a armar el viaje a Bali y es divino. No, no, en general trabajamos con cosas bastante complejas, con dolores, con sufrir, con cosas muy complejas. Es difícil meterse con eso sin entusiasmo, causar que alguien quiera saber de eso sin entusiasmo. Ahora, el entusiasmo es un afecto bastante complejo. Es lo que le pasa a un niño frente a Dios. ¿Mm? Es religioso, es de este orden. Tal vez podríamos revisar si es solo eso o si es en general un afecto que tenga esa potencia, la potencia de creer en el inconsciente. Esto lo decía Freud, no lo decía Lacan. Esto era lo que Freud decía que los candidatos a analistas tenían que experimentar. Fíjate cómo lo decía él, ¿no? Que era un tipo que era mucho más cuidadoso con el lector que Lacan. Freud decía que los que querían ser analistas, los candidatos, deberían experimentar en su propio análisis la castración 1 y 1000 veces hasta que se convenzan de que el inconsciente existe. Entonces no es una creencia cualquiera, no se trata de una religión, aunque entusiasme. Se trata de una creencia que sale de una experiencia que es absolutamente incontestable. Tiene consecuencias. Cambia la vida. Y si no cambia la vida, no sirve para nada. Freud estaría de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por este encuentro tan grato de poder trabajar contigo. Nos dejas un montón de interrogantes. Seguiremos discutiéndote para aprender algunas cositas más que tanto nos interesa de nuestro trabajo, de nuestra manera de hacer con lo imposible, con lo real. Eh, Invitarles también si quisieran asistir en el mes de noviembre, la primera semana vamos a tener unas jornadas, las jornadas nacionales serían las jornadas de cárteles y vamos a trabajar sobre las entradas en análisis.
ojalá podamos retomar también el tema de decir que nuestro compañero bien marcó acá. Es un pasaje muy interesante, ¿no? Porque podríamos plantearlo, lo vamos a tocar en la jornada, ¿sí? Podríamos pensar. El ingreso al decir, el desencadenamiento del decir de la entrada del análisis y un decir singular como quizás un momento afirmativo luego de tanta negatividad y de tanta pérdida, ¿no? Porque no es una salida melancólica la del análisis, sino una salida que tiene que ver con el vivir la pulsión de una manera. Claro, ahí va, ahí va. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y gracias, Gabriela. Bueno, muchas gracias Gabriela, muchas gracias Alejandro, al Foro Mediterráneo por elegir el colegio para compartir esto. Sí, es un placer para nosotros también. Bueno, cuando quieran, son bienvenidos, por supuesto, ya seguiremos en contacto. Y bueno, muchas gracias también a los que participaron acá presencialmente y a los que están vía web. Los invitamos a los que quieran a quedarse un ratito, compartir un pequeñísimo agape y bueno, nos esperamos. Parroquiales. El colegio clínico continúa dentro de 15 días. Tenemos a Matías Lajes para hablar sobre la clínica de la psicosis. Escribió un libro que se llama Oír lo roto y va a hablar sobre la ética y la psicosis. Eh, Así que los esperamos a todos. Escriben un mensajito y pueden venir. Gracias.